Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, y si no es asu, espero que este vídeo les alegre un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo y que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando, Demet y Can. Hablamos de la pareja que conquistó superíndice 3 corazones en la pantalla y fuera de ella. Como ya sabrán, han circulado muchísimos rumores, acusaciones y especulaciones sobre su relación superíndice 3N, sobre lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos. Y hoy vamos a intentar separar la ficción superíndice 3N de la realidad, descentrar más menos la verdad de true S de todo este drama y entender que copyright fue lo que realmente llevó superíndice 3 a esta explosiva situación superíndice 3N. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les interesan los chismes del mundo del espectáculo, las investigaciones a fondo y los análisis profundos, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque estoy preparando cosas increíbles para ustedes. Y ahora vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con pasión superíndice 3N, talento y por supuesto, muchísima controversia. Su química en la pantalla era innegable. En Erkenzikwai o Pu Harosou más menos ador, como la conocemos en Latinoamu copyright rica, nos regalaron momentos mágicos, llenos de romance, humor y esa chispa especial que solo se encuentra cuando dos actores tienen una conexión superíndice 3N genuina. Pero copyright pasaba de true SDCU maras. ¿Era todo tan perfecto como parecua? La verdad es que desde el principio los rumores sobre una relación superíndice 3N amorosa entre Demet y Can no se hicieron esperar. Su complicidad era evidente en las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que había algo que una simple amistad y profesionalismo. Los fans por supuesto estaban enloquecidos, más menos ando con una historia de amor de la ficción superíndice 3N que se hiciera realidad. Y por un tiempo pareció superíndice 3 que sus más menos se estaban cumpliendo. Fueron vistos juntos fuera del set, compartiendo cenas, viajes y momentos especiales. Las revistas del corazo superíndice 3N y los programas de chismes no dejaban de hablar de ellos. Pero a pesar de la presión superíndice 3N mediática y de las expectativas de los fans, Demet y Can siempre fueron muy copyrighticos con su vida privada. Nunca confirmaron ni negaron rotundamente su relación superíndice 3N, lo que alimentaba a la especulación superíndice 3N. Y aquí es donde empiezan las acusaciones. Porque inevitablemente después copyright de la luna de miel mediática, llegaron los rumores de problemas. Se decua que había tensiones en el set, que las personalidades de Demet y Can chocaban, que había celos y desacuerdos. Y lo que es peor, empezaron a circular acusaciones muy serias sobre el comportamiento de Can Yaman. Algunas fuentes afirmaban que Can tenía un comportamiento prepotente y machista, que menospreciaba a Demet y a otras actrices del elenco. Se le acusaba de hacer comentarios inapropiados, de tener actitudes irrespetuosas y de crear un ambiente de trabajo superíndice 3 jico. Estas acusaciones, por supuesto, generaron una gran indignación superíndice 3N entre los fans y el público en general. ¿Pero copyright hay de cierto en todo esto? Bueno, es importante tener en cuenta que la mayoría de estas acusaciones provienen de fuentes anu superíndice 3 ni más o de rumores sin confirmar. No hay pruebas superíndice 3 lidas que respalden estas afirmaciones. Sin embargo, también copyright es cierto que Can Yaman tiene una personalidad muy fuerte y un estilo de comunicación superíndice 3N bastante directo, lo que a veces puede ser malinterpretado. Su franqueza, a menudo celebrada por algunos, fue vista por otros como una falta de tacto, alimentando la percepción superíndice 3N de arrogancia. Además, el ritmo frenético de las grabaciones y la presión constante por cumplir con las expectativas, tanto del público como de la producción, pudieron exacerbar estas características, llevándolas al límite. Se rumoreaba que las largas jornadas laborales y la necesidad de mantener una imagen pública impecable contribuyeron a un ambiente tenso en el set, donde cualquier malentendido podía escalar rápidamente. Can, por su parte, siempre ha negado estas acusaciones. Ha afirmado que respeta profundamente a todas las mujeres con las que trabaja y que nunca hará nada para dar más menos o menospreciar a nadie. Sus fans leales lo defienden a capa y espada,
argumentando que es un hombre generoso, talentoso y con un gran corazón superíndice 3N. Han surgido testimonios de personas cercanas a él, tanto dentro como fuera del set, que corroboran su versión de los hechos. Afirman que Khan es un profesional dedicado y apasionado por su trabajo, que siempre se esfuerza por crear un ambiente positivo y colaborativo. Incluso han circulado anécdotas sobre actos de generosidad y apoyo hacia sus compañeros, que contrastan fuertemente con la imagen negativa que se ha construido sobre él. Sin embargo, estas defensas a menudo se ven eclipsadas por la persistencia de los rumores y las acusaciones, que siguen alimentando la controversia. Y Demet, copyright dice ella al respecto. AQ es donde las cosas se ponen es complicadas. Demet siempre ha mantenido una postura neutral y ambigua sobre este tema. Nunca ha confirmado ni negado las acusaciones contra Khan, pero tampoco lo ha defendido abiertamente. Algunos interpretan su silencio como una forma de protegerse a sí misma y de evitar meterse en problemas. Otros creen que su silencio es una confirmación superíndice 3 en tu cita de que algo turbio ocurrió superíndice 3. La ambigüedad de Demet ha sido objeto de intenso debate entre los fans y la prensa. Algunos la critican por no tomar una postura más firme, argumentando que su silencio contribuye a perpetuar la incertidumbre y el daño a la reputación de Khan. Otros, en cambio, la defienden, señalando que tiene derecho a proteger su privacidad y a no verse involucrada en una controversia que no le pertenece directamente. Independientemente de su motivación, su silencio ha alimentado aún más las especulaciones y ha contribuido a crear una atmósfera de misterio en torno a la relación entre ambos actores. Lo cierto es que la relación superíndice 3N entre Demet y Khan, sea cual sea la verdad, terminó superíndice 3 de forma abrupta y poco amistosa. Después copyright de Erkenci Kwai nunca volvieron a trabajar juntos y aparentemente tampoco mantuvieron el contacto. Esto por supuesto alimentó superíndice 3 a los rumores y las especulaciones. La falta de colaboración posterior a Erkenci Kwai fue interpretada por muchos como una prueba irrefutable de que algo grave había sucedido entre ambos actores. La ausencia de proyectos conjuntos y la aparente falta de comunicación después del final de la serie alimentaron la creencia de que la relación había terminado en malos términos, y que cualquier intento de reconciliación era prácticamente imposible. Esta situación contrastaba fuertemente con la imagen de complicidad y cercanía que habían proyectado durante la producción de la serie, lo que hacía aún más difícil para los fans aceptar la realidad de su separación. Y AQ es donde entramos en terreno pantanoso, porque es muy difícil saber con certeza copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Podemos analizar los rumores, las declaraciones, los gestos y las actitudes, pero nunca tendremos la imagen completa. La verdad probablemente solo la conocen Demet y Khan. La dificultad para discernir la verdad en este tipo de situaciones es inherente a la naturaleza del mundo del espectáculo, donde la imagen pública y la realidad a menudo se entrelazan de manera compleja. Los rumores, las especulaciones y las interpretaciones subjetivas pueden distorsionar la percepción de los hechos, haciendo casi imposible llegar a una conclusión objetiva. Además, la falta de acceso a información veraz y la reticencia de los protagonistas a revelar detalles sobre su vida privada contribuyen a crear una atmósfera de misterio que dificulta aún más la búsqueda de la verdad. En última instancia, solo Demet y Khan conocen la verdadera historia detrás de su relación, y es posible que nunca la compartan por completo con el público. Lo que podemos hacer es analizar el contexto en el que se desarrolló superíndice 3 toda esta situación superíndice 3N. Erkenci Kwai fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, una serie que catapultó superíndice 3 a Demet y Khan a la fama internacional. La presión superíndice 3 en medio tica, las expectativas de los fans y la exigencia del trabajo pueden haber creado un ambiente muy estresante y difícil de manejar. El repentino ascenso a la fama internacional puede tener un impacto significativo en la vida de cualquier persona, especialmente en el caso de los actores, que se ven sometidos a una intensa presión mediática y a la constante evaluación del público. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, cumplir con las expectativas de los fans y lidiar con la intrusión en su vida privada puede generar un estrés considerable y afectar negativamente su bienestar emocional. En el caso de Demet y Khan, la magnitud del éxito de Erkenci Kwai exacerbó aún más estas presiones, creando un ambiente de alta tensión que pudo haber contribuido a los conflictos y malentendidos en el set. Además, hay que tener en cuenta las diferencias culturales. Khan es un hombre italiano con raíces turcas, mientras que Demet es una mujer turca que ha crecido en un ambiente tradicional.
Estas diferencias pueden haber influido en su forma de comunicarse y de relacionarse. Las diferencias culturales pueden ser una fuente de enriquecimiento y aprendizaje en una relación, pero también pueden generar malentendidos y conflictos si no se abordan de manera adecuada. Las normas sociales, los valores y las expectativas culturales pueden variar significativamente entre diferentes países y regiones, lo que puede afectar la forma en que las personas se comunican, expresan sus emociones y resuelven los problemas. En el caso de Demet y Can, sus diferentes orígenes culturales pudieron haber influido en su forma de interactuar y de interpretar las acciones del otro, contribuyendo a la tensión y la incomunicación en el set. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor profesional. Demet y Can son dos actores muy ambiciosos y talentosos, con carreras exitosas. Es posible que sus objetivos profesionales y sus prioridades hayan cambiado con el tiempo, lo que pudo haber afectado su relación superíndice 3N. La ambición y el deseo de alcanzar el éxito profesional son motivaciones legítimas para cualquier persona, pero también pueden generar conflictos en una relación si no se gestionan de manera adecuada. Los cambios en los objetivos profesionales, las prioridades y las aspiraciones individuales pueden crear una brecha entre los miembros de una pareja, especialmente si no se comunican abiertamente y se apoyan mutuamente en sus proyectos. En el caso de Demet y Can, sus respectivas carreras profesionales pudieron haber influido en su relación, generando tensiones y dificultando la conciliación de sus objetivos individuales con los intereses de la pareja. En resumen, la historia de Demet y Can es una mezcla de pasión superíndice 3N, fama, rumores, acusaciones y silencios. Es una historia compleja y llena de matices, en la que es muy difícil separar la verdad de la ficción superíndice 3N. Nunca sabremos con certeza qué copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3, pero podemos aprender mucho de esta experiencia. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones personales y profesionales. Los rumores, las acusaciones y el silencio pueden distorsionar la verdad y crear una atmósfera de incertidumbre que dificulta la comprensión de los hechos. A pesar de la dificultad para discernir la verdad, podemos aprender valiosas lecciones sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la gestión de las expectativas en las relaciones interpersonales. Podemos aprender sobre la presión superíndice 3N de la fama, sobre las dificultades de mantener una relación superíndice 3N en el ojo público, sobre la importancia de la comunicación superíndice 3N y el respeto en las relaciones interpersonales, y sobre la necesidad de ser cautelosos con los rumores y las acusaciones sin fundamento. La exposición constante a los medios de comunicación y al escrutinio público puede generar un estrés considerable y afectar negativamente la salud mental y emocional de las personas. Mantener una relación en el ojo público requiere un esfuerzo adicional para proteger la privacidad y gestionar las expectativas de los fans y los medios de comunicación. La comunicación abierta y honesta, el respeto mutuo y la capacidad de resolver los conflictos de manera constructiva son fundamentales para mantener una relación saludable y duradera. Además, es importante ser cauteloso con los rumores y las acusaciones sin fundamento, y evitar difundir información falsa o perjudicial que pueda dañar la reputación de las personas. Y sobre todo, podemos aprender que la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece. Detrás de las sonrisas, los vestidos glamurosos y los romances de película, hay personas reales con problemas y sentimientos reales. La imagen idealizada que se proyecta de las celebridades a menudo oculta las dificultades y los desafíos que enfrentan en su vida personal y profesional. La presión de mantener una imagen pública impecable, la intrusión en su privacidad y la constante evaluación del público pueden generar un estrés considerable y afectar negativamente su bienestar emocional. Es importante recordar que las celebridades son personas reales con problemas y sentimientos reales, y merecen ser tratadas con respeto y empatía. Que la superíndice 3 vez que vean una noticia sobre Demet y Can, o sobre cualquier otra celebridad, recuerden que hay mucho en la historia de lo que se ve a simple vista. No se dejen llevar por los rumores y las especulaciones, y traten de mantener una mente abierta y crítica. La información que se difunde en los medios de comunicación a menudo está sesgada o incompleta, y puede estar influenciada por intereses comerciales o políticos. Es importante ser crítico con la información que se consume y buscar fuentes confiables que ofrezcan una perspectiva equilibrada y objetiva. Además, es fundamental evitar difundir rumores y especulaciones que puedan dañar la reputación de las personas, y recordar que todos merecen ser tratados con respeto y dignidad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis profundo de la historia de Demet y Can. He tratado de ser lo más objetiva e imparcial posible, pero reconozco que es un tema muy sensible y que cada uno tiene su propia opinión superíndice 3n al respecto. Para recapitular, hemos hablado sobre la química innegable entre Demet y Can en Erkenci Quay, los rumores de una relación superíndice 3n amorosa, las acusaciones contra Can Yaman, el silencio de Demet Özdemir y el abrupto final de su relación superíndice 3n. Hemos analizado el contexto en el que se desarrolló superíndice 3 toda esta situación superíndice 3n y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de ella. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Y ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre todo este drama? ¿Creen que Can Yaman es culpable de las acusaciones que se le imputan? ¿Creen que Demet Özdemir debería haber hablado ese claro? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo por favor, du copyright le un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque estoy preparando cosas increíbles para ustedes. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.